Empezamos el tutorial de la parte de sales, ¿vale? Indicando primero cómo se plantea una sal soluble. Recordar que una sal soluble es aquella sal que se disocia totalmente en sus iones. Entonces, como ejemplos de sales solubles, tenemos esos que tenéis ahí: cloruro sódico, cloruro cálcico, nitrato de plata, etc. Y plantearíamos siempre una reacción. Por ejemplo, si la sal fuese NaCl sólido, obtendríamos al disolverse los dos iones, que en este caso serían el sodio más, que está en estado acuoso, y el ion cloruro, que está también en estado acuoso. Debéis repasar las valencias para saber las cargas de los iones, si son +1, +2, -1 o -2. Como se trata de una sal soluble, si tuviésemos una concentración inicial de valor C sub 0, al final tendríamos lo siguiente. Como es una sal totalmente soluble, obviamente nos quedará 0 de cloruro sódico. ¿Y cuánto obtendríamos de ion sodio y de ion cloruro? Pues atendiendo a la estequiometría de la reacción, tendríamos la misma cantidad, C sub 0 y C sub 0. Obviamente, aquí había que tener primero en cuenta quién era el disolvente. El disolvente, si no nos dicen nada, tenemos que interpretar siempre que es agua. Entonces, decíamos, ¿cuánto tenemos inicialmente de ion sodio en el agua? 0. Y de ion cloruro en el agua, 0. Por eso al final me va a quedar C sub 0 de ion sodio y C sub 0 de ion cloruro. Es muy fácil plantear una sal soluble. Tenéis que tener mucho cuidado con la estequiometría. Es decir, por ejemplo, si la sal fuese CaCl2, obtendríamos calcio más 2 y 2 de cloro menos. Entonces, si la concentración fuese C sub 0, nos quedaría 0 de cloro cálcico, C sub 0 de ion calcio y 2 veces C sub 0 de ion cloruro. Tenéis que tener mucho cuidado con ese 2 de la estequiometría, ¿vale? Y así es como se plantearía una sal soluble. Muy sencillo. Reacción completa. En el caso de una sal poco soluble, el planteamiento sería el siguiente. Al ser una sal poco soluble, no se disocia totalmente, sino que se disocia parcialmente. Al ser una disociación parcial, no podemos plantear una reacción completa de disociación, sino que plantearemos un equilibrio. Ejemplos de sales poco solubles típicas que aparecen en todos los ejercicios son cloruro de plata, sulfato de bario, carbonato cálcico, etcétera, etcétera. ¿Cómo plantearíamos una sal poco soluble? Pues en principio empezamos exactamente igual. Cogeríamos la sal poco soluble, sólida, y lo primero que tenemos que hacer es, en vez de poner una flecha, doble flecha, porque estamos hablando de sistemas en equilibrio. Obtendríamos plata más en estado acuoso más ion cloruro en estado acuoso. Concentraciones iniciales, C sub 0, y volvemos a hacer como antes. ¿Cuánto hay inicialmente de ion plata? Como el disolvente es agua, de ion plata inicialmente en el agua no hay nada. Y de ion cloruro tampoco. ¿Cuánto me quedará en el equilibrio? Fijaros que aquí ya no pongo final, sino que pongo equilibrio. Pues la cantidad que se disocia se llamaba una cantidad S. Entonces me quedará de esta sal C sub 0 menos S. De este ion obtendré S y de este otro ion obtendré otra vez S. Vuelvo a repetir lo que pasaría con la estequiometría. Si aquí, en vez de un 1, hubiese un 2,
aquí habría que poner 2S. Si aquí hubiese un 3, aquí sería 3S. Tenéis que tener muchísimo cuidado con la estequiometría de las reacciones y de los equilibrios. Una vez planteado el equilibrio, como en todos los equilibrios, aplicamos la ley de acción de masas, que decía que la constante de equilibrio era igual a las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido de las concentraciones de los reactivos, que sería en este caso AgCl. Como sabéis, el AgCl, al ser sólido, ¿vale? Os fijáis aquí, siempre van a ser sólidos, se engloba dentro de la constante porque su concentración interpretamos que es constante y obtenemos una sola constante que ya sabéis que se llama normalmente Kps o Ks. Dicho de otra forma, en equilibrios de sales solo tenemos en cuenta los iones, nunca tenemos en cuenta la sal. Una vez que tenemos esta expresión, que sería la expresión de la Kps, podemos sustituir la concentración de ion plata por S. Y exactamente lo mismo para el ion cloruro. Al final, en este caso, me quedará S cuadrado. Esa sería la expresión de la Kps en función de S, en función de la solubilidad. Recordar también una cosa muy importante, que es que la solubilidad, esta S que tenemos aquí, había que darla siempre en mol litro. Si me la dan en gramo litro, no me vale. Tengo que pasarla primero a mol litro. Y si la obtengo, porque me dan esto, me dan la Kps y obtendría S, la obtendré siempre en mol litro. Y luego la tendríamos que pasar a gramo litro si me lo piden en gramo litro. Así es como se planteaba una sal poco soluble. ¿Quién es el disolvente? Si no me dicen nada, el disolvente, recordar que era siempre agua, en la cual había 0 de un ion y 0 del otro ion. Volvemos a repetir que si el disolvente no me lo dan, automáticamente interpretamos que es agua siempre. Pero hay ocasiones en las que tú vas a disolver una sal poco soluble en una disolución de una sal soluble, en la cual ya existe un ion común a alguno de los iones de esta sal poco soluble. Esto se llama efecto del ion común y provoca una disminución de la solubilidad de esa sal poco soluble. Me explico. Por ejemplo, vamos a disolver una sal poco soluble llamada sulfato de bario en una disolución de sulfato sódico. Si os fijáis, el sulfato sódico, al no darme ninguna información, interpreto que es soluble. Entonces, al ser soluble, hago una reacción completa de disociación. Me van a dar su concentración, por ejemplo, imaginaros que fuese 0,1, 0,0, 0, 0,2, atentos a la estequiometría, y 0,1. Al disolver sulfato de bario en sulfato de sodio, hacemos igual la sal poco soluble, C sub 0, y decimos, ¿cuánto hay de ion bario en la disolución inicial? 0. ¿Y cuánto hay de ion sulfato en la disolución inicial? 0,1. Fijaros, esta es la gran diferencia. Antes, cuando disolvíamos en agua, poníamos 0 de plata, 0 de cloruro, porque en el agua no había ni plata ni cloruro. Ahora ponemos 0 de bario y 0,1 de sulfato, porque en la disolución inicial ya hay algo de sulfato. Ese es el otro modelo de ejercicio, efecto del ion común.
La cantidad que se disocia, ahora le vamos a llamar, para diferenciarla de la anterior, S'. Y me quedará de esta sal C sub 0 menos S', S' y de esto 0,1 que había al principio más S' que hay ahora. Volvemos a aplicar la ecuación de la ley de acción de masas y me quedaría, aplicándoselo aquí, me quedaría que la Kps es igual a la concentración de ion bario por la concentración de ion sulfato, y la Kps sería en este caso S' por 0,1 más S'. Recordar que en estas sumas siempre despreciábamos S', lo despreciamos en esta suma. Suponemos que 0,1 más S' prácticamente es 0,1, porque S' siempre va a ser un número muy pequeño. Y resolveríamos el ejercicio de la siguiente forma: Kps igual a S' por 0,1. Esta solubilidad nueva, llamada solubilidad en una disolución que tiene un ion común, siempre es menor, siempre es bastante menor que la solubilidad en agua. Se le llama efecto del ion común. Repetimos entonces, me pueden dar una sal soluble que se plantea como una reacción, me pueden pedir una sal poco soluble con disolvente el agua, y sería el cálculo de la S o de la Kps, cualquiera de las dos, o me pueden pedir una sal poco soluble y el disolvente ser una disolución de una sal soluble. Ese es el primer modelo de ejercicio. El siguiente modelo de ejercicio tenía que ver con la siguiente pregunta que os planteo ahí. ¿Precipitará o no precipitará una determinada sal cuando mezclemos una disolución con otra disolución? Por ejemplo, tenemos una disolución de nitrato de plata de esa concentración 0,0005 molar y 250 mililitros, y por otro lado una disolución de cloro cálcico 0,0001 molar de 50 mililitros, y las mezclo obteniendo una disolución final. La pregunta es si aparecerá en el fondo de este matraz AgCl. Me dan como dato la Kps del AgCl. Si os recordáis, lo que había que hacer aquí era calcular Q y compararlo con Kps, para la cual teníamos tres posibilidades. Si Q era menor, no precipitaba; si Q era igual, tampoco precipitaba, pero nos permitía saber a partir de cuándo empezaba la precipitación; y si Q era mayor, en ese caso sí que precipitaba esa sal. Entonces, en los ejercicios de este tipo, de lo que se trata es de calcular Q y compararlo con Kps. ¿Y cómo se calculaba Q? Pues primero planteamos la sal poco soluble. Procedo. Una vez planteada la sal poco soluble, que es la sal precipitable, planteamos su expresión de Kps. Posteriormente, planteamos la expresión de Q, que es la misma que la de la Kps, pero con concentraciones iniciales. Una vez puesta la expresión de Q, habrá que calcular el valor de Q para compararlo con el valor que tenga Kps. Para calcular el valor de Q, deberemos saber la concentración de plata que hay en esta disolución y la concentración de ion cloruro que hay en esta disolución. Para calcular la concentración de cada uno de estos iones, por lógica, tendremos que aplicar la fórmula de la molaridad, moles partido por volumen. Bien, para calcular los moles de plata más que hay aquí y poder ponerlos aquí,
estos moles de plata más que ahora están aquí